Buenas noches, profesor Marco Castellanos. Mi nombre es Elis Mendoza, curso cuarto año de Derecho en la Fermín Toro, Laxo 2017-2018, Laxo B, Saya B. El tema que le vamos a hablar es lo siguiente, sobre las garantías y también sobre las garantías del desplazamiento de posesión. Bueno, las garantías, cuando el deudor se compromete a cumplir una obligación, está comprometido igualmente a la responsabilidad de manera que se puede proceder en la ejecución tanto forzosa como en la obligación. Esa responsabilidad puede recaer sobre una persona o sobre su patrimonio o sobre las dos, tanto su patrimonio como su persona. En los principios fundamentales de nuestro derecho existen los siguientes principios. La responsabilidad del deudor es de manera patrimonial. En cuanto al deudor, solo sus bienes está sujeto a satisfacer el derecho de su acreedor. También se adquiere la mayor importancia en el caso del deudor que ha incumplido una obligación. La responsabilidad patrimonial es ilimitada. Está consagrada en el Código Civil los siguientes términos. Es obligatorio personalmente, está sujeto a cumplir la obligación con todos los bienes habidos y por haber. Este principio tiene unas excepcionales y también los bienes de ejecución inhabitables, su responsabilidad es ilimitada, la ejecución es uniforme en tanto los bienes del deudor, consiste también en el acreedor, puede tratar la ejecución indistintamente en cualquier sitio del deudor. Los principios de la ley del concurso está consagrado en el Código Civil de la manera consiguiente. Los bienes del deudor en su prenda común, entonces, también en tanto los acreedores, quienes tienen a ellos el derecho de igual, sino en la causa de las legítimas preferencias. Esa garantía puede consistir en obtener que se respondan la obligación solo al deudor, sino también a otras personas, como cual aumenta el número de patrimonio afectado, cumpliendo de la obligación en obtener los privilegios y estas nociones fundamentales. El Código Civil venezolano define que los privilegios como un derecho concede a la ley acreedor para que se pague preferentemente con otros acreedores, considerando la causa del crédito. En esta causa, la preferencia en sentido que ese privilegio otorga es el acreedor que una procedencia, relación con otros acreedores para esta materia de su derecho, de tal manera de los otros derechos de crédito en cuanto le consiste el frente mismo del deudor, de manera especial. Los créditos quirográficos quedan protegidos al momento de disfrutar o distribuir ese precio del bien. En el privilegio nace también en lo que cuanto a el crear la voluntad de las partes. Este privilegio nace un accesorio del crédito. También vemos como es la norma referente a los privilegios que son en la interpretación respectiva y constituye una excepción regla señalada en el Código Civil. El privilegio de ejerce sobre los bienes del deudor en cuanto a los creadores que tienen igual bienes del deudor. También tenemos la fianza, las generalidades en cuanto al Código Civil nos define que la fianza es una obligación del fiador cuando se dispone quien se constituye el fiador de una obligación que cumpla. La definición de la fianza es como el contrato por el cual un fiador se obligó a comprometerse frente a otro acreedor en cuanto al deudor, a cumplir satisfactoriamente la obligación de este si el deudor no cumple como tiene que ser. En la ubicación dentro de la clasificación de los contratos tenemos que el consensual es un principio unilateral que solo se originó en las obligaciones para el fiador. La doctrina se señala y también es gratuita. En las secciones del acreedor haya convención de dar en cuanto al fiador. El comunicativo no produce efectos, el accesorio. En los efectos de la finanza, el principio fundamental, tenemos que el afecto más de las personas, que es el que la figura de las relaciones que puede agravar
la situación de otras o de otras personas. En relaciones del fiador y el acreedor, los derechos de acreedores frente al fiador, de acuerdo a lo señalado con el Código Civil venezolano vigente, el acreedor tiene derecho a exigirle al fiador el pago de la obligación si el deudor se ha cumplido, no ha satisfacido mediante el fiador, si no se haya obligado. El principio de la obligación del fiador que es exigible cuanto se vence la obligación principal. Sin embargo, hay casos principalmente que es conveniente tener en cuenta que en el caso del deudor que renuncie el beneficio del término, la misma perjudica al fiador en virtud del principio del acto. En una de los dos actos, estas personas participan en la relación en cuanto a no se pueden agravar esta situación. Otra de estas partes. La convocación del fiador en virtud del principio de enajenación es el caso del acreedor que haga una persona en el plazo del deudor. El fiador es obligado, pero puede obrar contra el deudor para obligarlo al cumplimiento del pago en la obligación. Ya que el acto del acreedor puede obligar al fiador a prolongar un periodo donde él corre el riesgo que el deudor ciega la insolvencia. Este caso, el deudor haya limitado la fianza al mismo plazo acordado, el deudor principio quedará obligado a que haya terminado con la deuda que tiene. El tiempo necesario para apremiarle el pago siempre al acreedor de los deudores en cuanto el vencimiento haya intentado o seguido la diligencia hasta hacer definitiva el pago necesario en la decisión que se haya tomado. El fiador puede disfrutar de los beneficios en cuanto al término que afecte la obligación, si esto afecta la obligación principal, y en el caso del vencimiento a exigible mientras no terminó que no goza del fiador, la obligación del fiador puede quedar sometida a condición en cuanto a no afecte la obligación principal. La prenda ordinaria puede ser o es un contrato por el deudor o en el tercero un acreedor en cuanto al cosa inmueble en la seguridad del crédito, el cual deberá restituirse o queda extinguida de la obligación. En cuanto a la definición, solo abarca el contrato y la prenda regular del derecho común, siendo que las demás de las pruebas especiales exigen las prendas derivadas. De estos actos jurídicos no contractuales, como ya sabemos, entre las fianzas legales y judiciales existen fianzas no contractuales, que asegura resulta la administración un tutor en presta la obtención de medidas preventivas. Ahora bien, cuando la obligación de dar fianza legal o judicial puede proporcionar también la prenda que deduce que existen prendas contractuales. En cuanto al contrato de prendas, es unilateral, ya que hace las obligaciones el cargo del acreedor, entre el cual se destaca restituir la cosa o prenda. Sin embargo, como eventualmente en virtud de los hechos posteriores es surgir las obligaciones en cuanto a constituye la prenda y los contratos que se llaman simultáneamente. En cuanto a las nociones de caracteres del derecho de hipoteca inmobiliario, la noción de derecho hipotecario o de hipoteca, esta ley se define a la hipoteca entendida como el derecho de los siguientes términos. La hipoteca es un derecho constituido sobre los bienes del derecho de un tercero en beneficio de un acreedor, para asegurar sobre los beneficios del cumplimiento de la obligación. Eso nos dice el artículo 1877. El encabezamiento resulta evidente con las tales expresiones en que se diferencia la hipoteca de los demás derechos y garantías. La dificultad de esta diferencia en cuanto al sobreviene las vacilaciones acerca de que deben calificar en la prenda del desplazamiento de hipoteca inmobiliaria y garantía realizan constituirla sobre los bienes muebles sin desplazamiento.
En cuanto a esto, porque si se precisan garantías, la hipoteca de prenda o arrendamiento se diferencia mentalmente en el desplazamiento del objeto. En cuanto a las relaciones que tenemos en el acreedor hipoteca y los demás acreedores, en la relación de demás acreedores es el derecho del acreedor de la hipoteca. Se mantiene como derecho preferencial en cuanto al derecho del objeto del precio obtenido en el remate del inmueble o el inmueble hipotecado en cuanto a las cantidades debidas. Bueno, en cuanto al impuesto sobre la ley, en caso de los incursos, este acreedor hipotecario y otro quiragráfico, que es el derecho de preferencia primario, determina que el precio, el remate, después de satisfacer el derecho del acreedor hipotecario, recuérdese que este derecho hipotecario se limita en el bien de la suma de obligación, el cual se constituye en la hipoteca. Cuando se consideran las relaciones diversas con la hipoteca sobre el misma, en cuanto a las cosas, es necesariamente con el grado de hipoteca de cada una o cada uno de los efectos. El Código Civil, en el artículo 1896 y 1897, en cuanto a los acreedores hipotecarios, el principio que se prefiere el registro ante las hipotecas. El otro ejerce el derecho si hay concurrencia en cuanto a los demás acreedores o los demás bienes del deudor. Bueno, en relación entre el acreedor y el hipotecario y los terceros no acreedores, en relación en los terceros acreedores del acreedor hipotecario se manifiesta principalmente como un derecho de persecución en cuanto al modo de lo interesante a estudiar las relaciones del acreedor hipotecario y al tercer poseedor de la hipoteca o hipotecada. También tenemos la anticresis, que es un derecho civil, que es una garantía en virtud del cual el deudor entrega al acreedor un parte del pago para un crédito insoluto, con los frutos naturales o créditos civiles, que las cosas produzcan en cuanto a se haya pagado la deuda mientras la parte de la doctrina y considerar el derecho de esta calificación es rechazada por los algunos. Bueno, tenemos también las garantías mobiliarias del desplazamiento de la posesión. Ahora bien, al crear la garantía inmobiliaria del desplazamiento de posesión, se plantea en el dilema de mantener el régimen de los artículos 794 y 795 del Código Civil. Por esta cosa es excluir la aplicación del régimen pero primero se garantiza la seguridad, el tráfico jurídico, pero el acreedor acrece a la acción real frente a los terceros que adquieren en cuanto a invocar la protección de los artículos citados. Es evidentemente en los delitos o estas garantías para el acreedor. En segundo caso podemos establecer los planes del gravamen en cuanto se podría verificar que no afecte la seguridad tanto al tráfico jurídico movilitario. En la prenda sin desplazamiento de la posesión, bueno, la ley creó la prenda sin desplazamiento de posesión al fin de permitir ciertos gravámenes, también como los bienes muebles que no pueden ser sustituidos o extraídos el imperio en el artículo 794 del Código Civil, pero respecto a los cuales el imposible en cuanto a exigir, el propietario tampoco tiene que ocurre en la prenda ordinaria y ellos para grabarlos en tales efectos, tales bienes, por una parte, son susceptibles la perfecta individualidad por cuanto constituyen estos implementos de instrumentos agrícolas. Se requiere también específica de términos en cuanto a la orden, convención y mantenimiento. Ganado a la producción de leche, cría, reproducción tienen condición futura, cosecha específica o esperada con cuanto a las circunstancias dentro de las cuales es muy difícil que la perjudicial desplazamiento de este proceso.
La hipoteca inmobiliaria, eficacia o persecutaria, el autor agrícola Gorrondona indica que la ley garantiza o congrega la responsabilidad en cuanto a la hipoteca inmobiliaria a través de su fórmula. La hipoteca inmobiliaria afecta diferentemente o indirectamente a los bienes en cuanto a cualquier tipo de poseedor en cumplimiento de la obligación u obligaciones para cuya seguridad fue constituida en el artículo 20 del Código Civil. La hipoteca mobiliaria afecta directamente los bienes sobre lo que se dispone o se propone, indispone, cualquier sea el poseedor de incumplimiento de la obligación u obligaciones para hacer la seguridad constitucional. Estos bienes susceptibles de hipoteca en cuanto a la mobiliaria, artículo 21, solo podrán ser obtenidos la hipoteca, uno de los establecimientos mercantiles o fondos de comercio. También tenemos la motocicleta, automóviles, camionetas y pasajeros, autocares, autobuses, vehículos de carga X, vehículo, camión, gandola, vehículos y otros. Para actos, podrán también las hipotecas, los combres o los vagones. También tenemos el ferrocarril, las aeronaves también entran allí también, por supuesto, y las propiedades industriales. No son susceptibles de hipoteca al derecho de hipoteca inmobiliaria, ni los bienes especiales en el artículo 51 de esta ley del Código Civil. Único de garantía, naves serán, bueno, solamente las garantías sobre la nave serán objetos una ley especial para estas como tal. Bueno, espero le haya gustado. Fue un poquito extendido, pero hay mucho de qué hablar por eso. Es todo. Bueno, gracias por oír la exposición.